Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes que en algún lugar de este planeta me pueden estar escuchando y viendo a través de este video. Gracias por dedicar este tiempo. Les suplico que vean siempre todo el video para que no solamente oigan la introducción, sino que también puedan entender cuál es el propósito, el objetivo de este mensaje. Amén. Hoy vamos a estudiar que el hombre es tripartito, pero no solamente es tripartito, sino que cuál de las partes del hombre, siendo un tripartito, cuál es la parte del hombre que necesita la salvación. Porque como ya sabemos, el cuerpo pues vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero necesitamos estudiar, al mismo tiempo comprender cómo es que Dios quiere que nosotros entendamos esto. Precisamente en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el verso 7, la palabra de Dios dice que formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Es el aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Qué importante, ¿no? Si ustedes pueden notar allí, solamente hay dos componentes, dos partes del ser humano, que es el polvo y el espíritu que Dios dio. De la misma manera, en el libro de Eclesiastés, pero ya en el capítulo 12 y en el verso 7, la palabra de Dios nos dice casi exactamente lo mismo. Dice, y el polvo vuelve a la tierra, la misma versión de Génesis en el capítulo 2. Dice, como era, todavía recalca que así era. Y luego dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, pueden ver lo mismo, que son dos partes las que da ahí. Pero la palabra de Dios no divide al hombre en dos partes, sino en tres. Es bien importante eso. Y por eso estamos estudiando, para que usted comprenda muy bien de qué estamos formados y por qué necesitamos, en qué parte del ser tripartito del hombre necesita la salvación. Es bien importante eso. Entonces, como dije, la palabra de Dios no divide al hombre en dos partes, sino que en tres partes. Habla del espíritu, habla del alma y el cuerpo. Ahí en primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo en el capítulo 5 y en el verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y póngale atención a esto. Cuando dice que os santifique por completo, está haciendo la pauta para que nosotros no únicamente nos santifiquemos en el cuerpo, porque habemos muchos y vamos a cubrirlo así para que nadie se moleste con ningún otro. Eso se llamaría ser un hipócrita. El hipócrita es aquel que solamente hace una parte pero esconde la otra. Y por eso estoy diciendo esto. No solamente vamos a fingir que estamos en el cuerpo santificándonos o apartándonos de cosas, sino que también necesitamos santificarnos tanto en el espíritu como también en el alma. Qué importante, ¿verdad? Por eso dice, os santifique por completo. Y habla y dice, y vuestro espíritu, o sea, el espíritu que hay dentro de nosotros, y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos. Muchas veces oímos a las personas diciendo, nadie puede ser perfecto. Sí, sí se puede llegar a ser perfecto. Es más, creo yo que la meta de Dios es que lleguemos a ser perfectos. Ahora, que para nosotros actualmente, por tener este cuerpo mortal, nos parece imposible el poder lograr eso. Sin embargo, si poco a poco vamos nosotros apartándonos del pecado, vean que actualmente la tecnología, lo que es todo lo que está llegando
de innovaciones, puede confundirnos y hasta pervertirnos, porque podemos estar viendo cosas que no deberíamos de ver, pero tampoco podemos aislarnos de ver algunas cosas. Sin embargo, todo depende de cómo nosotros vemos eso que está pasando en las innovaciones de este tiempo. En otras palabras, este versículo claramente divide a la persona en tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, de los versos 1 al 13, podemos apreciar ahí que Cristo fue probado en las tres áreas de su vida: cuerpo, alma y espíritu. Definamos entonces cada área que forma nuestro cuerpo. ¿Qué es el espíritu? La palabra espíritu en el idioma hebreo, que es el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento, es ruach, R-U-A-J, ruach. Ese es en hebreo. Y en griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra pneuma. P-N-E-U-M-A, pneuma. Estas dos palabras se usan unas 700 veces, la mitad de las cuales se refiere al Espíritu Santo y en algunas ocasiones a los espíritus malignos. Cerca de 100 veces, especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra se usa refiriéndose al aliento. Las demás veces se refiere a la parte más importante del hombre, que es el espíritu. Qué especial, ¿verdad? Ahora, estudiemos un poco acerca del alma. La palabra alma es la palabra hebrea nefesh en el Antiguo Testamento y la palabra griega es psique en el Nuevo. Estas dos palabras se usan cerca de 800 veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. También podemos estudiar la palabra carne. La palabra carne es basar en hebreo en el Antiguo Testamento y es sark en griego. En el Nuevo Testamento, dicho término se usa cerca de 400 veces cuando habla de la carne. Y se está refiriendo lógicamente al cuerpo. También existe la palabra corazón. La palabra corazón en hebreo es lej, L-E-B, y en el Antiguo Testamento, y cardia en el Nuevo, y se usa unas 700 veces. Todo esto viene a ayudarnos a definir quiénes somos. Todos ustedes, los que están hoy mirando este video, pueden darse cuenta que somos parte de todo esto. Incluso también tenemos una mente. Y la palabra mente en griego es nous, N-O-U-S. Y se usa más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Hay algunas palabras en el idioma original que se refieren a la mente, al intelecto y a los pensamientos. Es cierto que el cuerpo es el cascarón del hombre, pero el alma y el espíritu nunca se confunden en la Biblia. Además de ser términos diferentes, el alma y el espíritu son realmente dos sustancias diferentes. La palabra de Dios no divide al hombre en dos partes, sino en tres partes, como decíamos al principio. Amén. Por eso mismo, el apóstol afirma que el ser de los creyentes ha de ser santificado por completo. Por eso decía yo que no solamente el cuerpo, sino también el alma, porque en ella vamos a estudiar que están las emociones, también está el espíritu, y podemos incluso cuando le damos el gobierno al alma, pudiéramos estar contaminando nuestro espíritu. Entonces, ¿a qué se refería con esto? Dijo que el espíritu, el apóstol Pablo dijo que el espíritu, el alma y el cuerpo deben ser preservados. Amén. Y está bien claro entonces que una persona completa tiene espíritu, alma y cuerpo.
Este versículo también presenta una clara distinción entre el espíritu y el alma. De no ser así, no diría vuestro espíritu. Vuestro, esa palabra quiere decir tuyo. Amén. Vuestro y vuestra alma. En otras palabras, tenemos espíritu y tenemos alma. Puesto que Dios dijo esto, podemos ver que existe una diferencia entre el espíritu y el alma del hombre. Por lo cual, podemos concluir que el hombre está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y por eso les dije al principio que el hombre es tripartito, al igual que la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hagámonos una pregunta aquí. ¿Por qué es importante distinguir entre el espíritu y el alma? Porque conocer esta diferencia determina en gran manera la vida espiritual del creyente. Repito esto. Conocer esta diferencia, cuando usted y yo entendemos esta diferencia, eso va a determinar en gran manera cómo vamos a enfrentar la vida espiritual. Si los creyentes no saben hasta dónde llega su espíritu, ¿cómo van a poder entender la vida espiritual? No lo van a entender. Y algunas veces vamos a ser creyentes teóricos, pero sin aplicación ninguna dentro de nuestro ser. Por eso el objetivo de estos mensajes es no simplemente que usted los califique de bonitos o feos, no, sino que los aplique pensando y reexaminando su propia vida. Amén. Si no entendemos la vida espiritual, ¿cómo vamos a crecer en la vida espiritual? No crecen debido a que descuidan o desconocen la diferencia que hay entre el espíritu y el alma. Qué importante, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Cada vez que alguien fallece, ya sea cercano o lejano a mí, me doy cuenta y empiezo a preguntarme, ¿será salvo esta persona? Pero ¿en qué parte del ser humano, del tripartito hombre, llega la salvación? Si no es que en el alma, ¿no? Por eso precisamente el alma del ser humano tiene que ser, vamos a decirlo así, santificada, preparada, ¿sí? Para que cuando llegue el final no tengamos que estar allí pensando y diciendo, ¿será que se salvó o no, verdad? Como siempre digo estas cosas, como parientes o como pastores, teniendo misericordia, decimos, no, este ya está en la presencia de Dios, pero no sabemos cómo esta persona preparó su alma antes de irse de esta tierra. Muchas veces creen que algo del alma es espiritual, pero no es así. Y de esa manera viven constantemente centrados en su alma, en sus emociones. Y no buscan las cosas espirituales. Póngale atención a lo que voy a decir. Actualmente, si usted se ha fijado, se ha diluido, o pudiéramos decir, hasta se ha desviado las verdaderas formas de cómo a Dios le agrada que lo adoremos. Y debido a eso se ha introducido en la vida de la iglesia formas y maneras que a lo mejor a Dios no le agradan. Precisamente por eso. Porque muchas veces creen que algo del alma es espiritual. Vea que se está incorporando que música rock dentro de las adoraciones. Se está poniendo humo, fuego, se está poniendo un montón de cosas bueno, las personas que son dirigentes de ese tipo de grupo piensan que eso es correcto. Sin embargo, yo no puedo descalificarlos, pero ¿saben una cosa? ¿Será que Dios lo acepta? Si mezclamos lo que Dios separó, inevitablemente sufriremos una pérdida. El conocimiento espiritual se relaciona estrechamente con la vida espiritual. Sin embargo, es crítico que el creyente esté dispuesto a recibir la enseñanza del Espíritu Santo. En tal caso, el Espíritu Santo hará una separación entre el alma y el espíritu. Entonces, ¿verdad que es bien importante que empecemos
a darle oportunidad al Espíritu Santo para que dirija nuestra vida? ¿Cuándo y de qué manera a veces usted puede sentir al Espíritu Santo? Hay cosas en nuestra mente que pensamos hacer, pero de repente viene algo que le dice, no lo hagas. Sin embargo, usted se extraña, ¿por qué no debo hacerlo? Algunas veces es el Espíritu Santo evitando que usted caiga en errores. Qué tremendo, ¿no? Ese es darle una oportunidad al Espíritu Santo. Eso es tratar de entender cómo funciona. A veces no conocemos esa forma de actuar, pero sí sabemos que es el Espíritu del Señor dentro de nosotros que nos está ayudando. Un creyente con poco conocimiento sobre la diferencia entre el alma y el espíritu puede experimentar dicha diferencia. Por otro lado, un creyente que conozca esta verdad puede estar muy familiarizado con ella sin experimentarla en absoluta. En otras palabras, puede ser que él sepa que existe eso, pero no lo hace. Y el otro que no sabe mucho, sin embargo, puede algunas veces empezar a entender, porque acuérdense que el Espíritu Santo es un maestro. Y Él nos va enseñando a nosotros la forma y la manera de actuar. A veces nos vienen pensamientos, y quiero también aclararle que no todas las cosas que nosotros soñamos y decimos, eso es de Dios. No. Algunas veces puede ser el enemigo intentando desviarnos la mente, pero con todo y esto, todo depende de lo que nosotros le demos la oportunidad al Espíritu Santo. Lo óptimo obviamente es tener tanto el conocimiento como la experiencia. Amén. A muchos creyentes les falta la experiencia, por lo cual es bueno permitir que conozcan las diferentes funciones del alma y del espíritu. Y ese es el objetivo de este mensaje, ya que así buscarán las cosas espirituales. Amén. No solo en 1 Tesalonicenses se presenta al hombre como una entidad que consta de 3 partes. Otros pasajes de la Escritura hacen lo mismo, como en Hebreos 4:12, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma. Fíjese lo que dice. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y habla de nuevo de las 3 partes de lo que nosotros los humanos estamos formados. Y todavía alcanza la mente cuando dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos amados, estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo, pero cuando tenemos y depositamos nuestra fe en el Señor. El apóstol Pablo divide los elementos intangibles del hombre en 2 partes, el alma y el espíritu. O sea, no se pueden tocar, son intangibles. Y alude a su cuerpo al hablar de las coyunturas y los tuétanos, que corresponden a la mente y la voluntad respectivamente. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición el poder saber esto! Porque nos aclara, nos hace que la mente nuestra llegue a tener un entendimiento mucho mejor, ¿no? También podemos ver que en Levíticos, así como un sacerdote dividía el sacrificio y abría las partes con un cuchillo para que nada quedara escondido, así el Señor Jesús, por medio de la palabra de Dios, divide a aquellos que le pertenecen. Él penetra y divide cada parte, ya sea la parte espiritual, la parte anímica o la física. Amén. Ya que el alma y el espíritu pueden dividirse. Obviamente no deben ser la misma cosa, por lo tanto, este pasaje también asevera que el hombre está compuesto de 3 elementos: espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Qué importante, ¿no? Por eso decíamos al principio en Génesis capítulo 2 y en el verso 7. Dice que formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Note, al principio solo era polvo. Le dio el soplo de Dios y eso creó el alma en el ser humano. Primero Dios creó la figura de un hombre con el polvo de la tierra y luego sopló para que hubiera aliento de vida. Cuando el aliento de vida entró en contacto con el cuerpo del hombre, se produjo el alma. El alma es el resultado de la unión del cuerpo del hombre y su espíritu. Por eso es que la Biblia llama al hombre un alma viviente. El aliento de vida es el espíritu del hombre y sustenta su vida. El Señor Jesús nos dice que el espíritu es el que da vida. Amén. Note que nosotros, por el pecado de nuestro padre Adán, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando venimos de nuevo y tenemos un nuevo nacimiento, es el Espíritu de Dios el que nos da la vida. En Juan capítulo 6 y en el verso 63, el Espíritu es el que da vida, dice el Señor Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Ah, bendito el Señor. El aliento de vida viene del Creador, hermanos amados. Sin embargo, no debemos confundir este espíritu o aliento de vida con el Espíritu Santo. No confundamos eso. Es algo diferente. Acuérdense que hasta hay unas denominaciones que le llaman la voz activa al Espíritu Santo. Eso, pues, no tiene sentido, según esta definición que estamos estudiando. El Espíritu Santo y el espíritu humano son dos entidades diferentes. Si vemos en Romanos capítulo 8 y en el verso 16, el Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Note que son dos cosas diferentes, dos entidades diferentes, el Espíritu Santo y el espíritu del hombre. Eso nos muestra que el espíritu del hombre es diferente al Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra vida, en la expresión el aliento de vida, es chaj, C-H-A-Y, y es plural, lo cual indica que el aliento de Dios produce dos vidas. Una espiritual y una psicológica. Amén. Esto significa que cuando el aliento vital de Dios, o sea, el aliento que sopló Él en el cuerpo del hombre, vino a ser el espíritu del hombre, ¿sí? Del mismo modo, cuando este espíritu del hombre se fusionó con el cuerpo, se produjo el alma. Este es el origen de las dos vidas que llevamos dentro. La vida espiritual y la vida anímica. Pero debemos hacer una distinción. El espíritu no es la vida de Dios depositada en el hombre. Hablando del espíritu del hombre, no es la vida de Dios depositada en el hombre, sino simplemente el soplo vital. ¿Qué significa? Lo que se necesitaba para que nosotros pudiéramos tener vida. En el libro de Job se comprueba esa palabra. Dice que el Espíritu de Dios me hizo, dice en el libro de Job, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Dos cosas, ¿no? Qué precioso, hermanos amados. El Espíritu que el hombre recibió en el principio no es la vida de Dios que recibe cuando es regenerado. Es diferente. En otras palabras, solo cuando se produce el nuevo nacimiento es que entra a nosotros el espíritu de vida de parte del Señor. Por eso es bien importante que usted y yo tengamos una regeneración genuina. La vida que recibimos cuando fuimos regenerados es la propia vida de Dios. Es la vida presentada por el árbol de la vida. El espíritu, hablando del hombre, es eterno, pero no posee la vida eterna.
Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto se refiere al cuerpo del hombre. Y sopló en su nariz el aliento de vida. Esto indica que el espíritu del hombre procede de Dios. Así, este hombre vino a ser un alma viviente. Cuando Dios sopló, el espíritu creador de Dios infundió vida al cuerpo. El hombre llegó a ser un alma viviente, una persona viva, consciente de sí mismo. El hombre es un ser tripartito, como lo seguimos repitiendo, pues posee espíritu, alma y cuerpo. Según ese versículo, el hombre fue creado con dos elementos indispensables, el espíritu y el cuerpo. Pero cuando el espíritu entró en el cuerpo, se produjo el alma. El cuerpo estaba inerte, pero cuando se encontró con el espíritu de vida, se produjo una tercera entidad, el alma. Sin el espíritu, hablando del espíritu del hombre, el cuerpo está muerto. Por eso se declara muerto a alguien cuando su espíritu ya no está en él. Cuando vino el espíritu, hablando del espíritu del hombre, el cuerpo recibió vida. Cuando el espíritu del hombre está en el cuerpo, se produce algo orgánico, a lo cual llamamos el alma. El hombre llegó a ser un alma viviente, lo cual significa que cuando se unen el espíritu y el cuerpo, no solo se produce el alma, sino que además las dos se incorporan a esta. En otras palabras, el alma y el cuerpo quedan plenamente unidos al espíritu, y este y el cuerpo quedan incorporados al alma. Antes de que Adán cayera, su espíritu y su carne no tenían el conflicto que tienen en nosotros hoy. Amén. Entonces, podemos visualizar que los tres elementos de su ser estaban en perfecta armonía y estaban integrados. El alma sirvió de eslabón, en otras palabras, algo que une, y vino a ser el asiento de la personalidad del hombre, permitiéndole existir independientemente. El alma es la consumación de la unión entre el espíritu y el cuerpo. ¿Saben una cosa? Por eso es que el alma necesita ser salva. Porque sabemos que el aliento de vida que vino de Dios, ese vuelve a Él. El cuerpo se desintegra, pero el alma es la que necesita. Esto lo digo para que podamos tratar de entender. Antes de irnos de esta tierra, tenemos que estar preparados en nuestra alma. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, que debemos de estar santificados, amén, preservados en el alma. Cuando el espíritu y el cuerpo del hombre se integraron perfectamente, llegó a ser un alma viviente. Y si usted y yo queremos tener la vida eterna, necesitamos eso. Por eso decimos que el alma es el resultado de la unión de dos cosas. Además, es la personalidad misma del hombre. Con este mensaje yo quiero llegar hacia usted. Trate de entender cuál es mi objetivo. No quisiera que nadie más muriera de hoy en adelante sin saber que debe controlar directamente sus emociones, sin saber cómo debe terminar su vida renegando, murmurando, blasfemando, criticando, o debe de tener esa paz que necesita antes de irse. Es bien importante eso. La salvación, en otras palabras, se empieza a experimentar aquí en la tierra, donde usted siente que va mejorando cada vez más en la vida espiritual, en la caminata que usted y yo hemos tomado. Por eso precisamente debemos de estudiar esta palabra del Señor. Sé que algunas de las cosas que he mencionado aquí, usted necesita oírla 2 veces para poderla entender muy bien. Trate de no ser inteligente cuando no debe serlo, sino que debe ser analítico cuando debe serlo.
reexaminemos nuestras vidas. Tratemos de sentir y corrijamos. Incluso pudiéramos hasta volver a pedir perdón, volver a arrepentirnos y decirle, Señor, quizás he sido mal portado, mal portada, haciendo cosas que solo yo creo que son buenas, pero a lo mejor tú ni las ves bien. Vale la pena, amados hermanos, que podamos examinar eso. Amén. Quizás en la próxima ocasión pudiéramos tocar el tema de cómo sería el accionar del alma para que seamos salvos. Amén. Pero hoy quedémonos hasta ahí. Y déjeme hacer una oración por usted. Usted que siente que el Señor le está hablando en este momento. ¿Cuándo sentimos que Dios nos habla? Cuando nosotros sentimos que no hemos hecho las cosas como son. Cuando nos hace reflexionar una palabra que vino de la boca de Dios. Sí, Dios usa mensajeros. Quizá Dios me pueda usar a mí. No quiero ser aquella persona que se cree que es y no es, no. Simplemente doy la probabilidad que Dios haya usado este mensaje. Pero ¿sabe una cosa? Quiero que usted analice. Yo también, al mismo tiempo. Por eso debemos orar. Y unámonos en oración, diciendo, Señor Jesús, he oído tu palabra. Sé que soy alguien tripartito. Soy espíritu, alma y cuerpo. Sé que el espíritu volverá a ti cuando yo me vaya de esta tierra. Y sé que también el cuerpo se desintegrará en la tierra, volverá a la tierra. Pero Señor, el alma es la que será juzgada en un trono blanco, que es el juez de toda la tierra. Pero yo te suplico que desde hoy en adelante me hagas entender mejor cómo debo comportarme para que mi alma sea salva. Dame la oportunidad de controlar mis emociones, Señor. Algo que a mí no me consta, yo no tengo que asegurarlo. Y te necesito, como dice el apóstol Santiago, Señor, en el Nuevo Testamento, controlar mi lengua para que no se agregue a mí pecados que yo no deba cometer. Señor, ayuda a cada persona que está orando conmigo o que va a orar cuando vean este video. Que sea bendito tu nombre para siempre, Señor. Toca esas vidas, toca esos espíritus, Señor, y haz que esos cuerpos se sometan a la voluntad del Espíritu de Dios para que logren el objetivo divino. No está de más, Señor, decir, si es tu voluntad, mira a aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna situación difícil que no pueden controlar y debido a eso hay desenfreno en sus emociones. Contrólalo, Señor. Y si es tu voluntad, sánalos, Padre. Tú eres el Dios de gloria, el que sabe hasta dónde y hasta cuándo vamos a llegar. Toca esas vidas, Señor, por favor. Te lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos y que Dios les guarde. Ese es mi deseo. Comparta este video si es de su agrado. Páseselo a sus amigos. Si usted los ama, háblales acerca de que necesita salvar el alma de cada persona. Amén. Hasta la próxima ocasión, si Dios nos permite. Amén.